Voy a intentar en una hora hacer pues, este recorrido por el patio manchego y, en primer lugar, pues agradecer a la Universidad Popular que haya contado con la Asociación El Zaque y con esta iniciativa. Son un ciclo de conferencias que va desarrollando. Hace 3 años empezó la aula abierta y la Asociación El Zaque colabora con ellos, con la UP, en un par de charlas, conferencias a cada año sobre patrimonio y folclore, que es nuestros temas, y este aula estaba un poco concebida en ese sentido. Y un recorrido por las conferencias, las epidemias del cólera, de Carlos y Conchi en el año 22, cerámicas publicitarias, plazas y plazuelas, de Francisco Contreras, el carro de varas, que intervine yo con Antonio Bermúdez, la escultura de Jesús del Perdón, el coleccionismo, álbumes de fútbol y Manzanares Club de Fútbol por Areño. Son las colaboraciones con la UP. Y gracias al Ayuntamiento también por colaborar con estas iniciativas en las que el Zaque quiere traer el patrimonio y quiere traer la arquitectura popular como un hecho de gran valor y gran riqueza que debemos conocer y debemos conocer más a fondo, ¿no? Y voy a estructurar la charla en 3 partes principales, 4 partes, a ver si me da tiempo a desarrollarlo bien. Como investigador que soy, no puedo pasar sin hacer un argumentario que me dé base argumental a hablar de los patios, y voy a hablar un pequeño recorrido por la historia de los patios, de la historia de la arquitectura del patio hasta el siglo XVI. Luego voy a ya entrar en materia con el origen y evolución del patio en la casa tradicional manchega, que realmente es un extracto de la mi tesis doctoral sobre la arquitectura popular en la Mancha Baja, en la que desarrollé un estudio de 96 casas en Manzanares, en las que el patio, por supuesto, era un elemento imprescindible. Estamos hablando de yo creo que un elemento en la casa mediterránea, casa tradicional de arquitectura de primera índole. Y lo estructuré, el estudio es muy complejo y no voy a traer aquí, por supuesto, toda la investigación de la tesis, pero sí voy a hacer un extracto, un resumen sobre 4 tipos de casas que tienen un patio diferentes. Entonces, la casa manchega primitiva, que es el primer edículo que se desarrolla, luego la casa manchega evolucionada, que ya en el que se empieza a ver la configuración de un patio. Realmente podemos asegurar que la casa manchega primitiva, estamos hablando del siglo XVI, de los orígenes del pueblo siglo XIV, cuando ya empieza a haber casas un poco más desarrolladas, porque si no eran simples chozos con cubierta vegetal, pues ahí no había patio. La casa era un pequeño volumen, era un refugio y tenía un pequeño corral para los animales y la huerta y un cerramiento de tapia alrededor muy básico. Cuando se fue estructurando la villa de Manzanares, esas casas ya empezaron a tener programas más complejos y empiezan a aparecer patios, que no debemos confundirlos con esos patios iniciales populares, con los patios de las casonas solariegas del XIX, que es las que vamos también a ver para poder diferenciar. Y luego también puntualizaré con la casona nobiliaria de hidalgos, que viene desde el siglo XVII, principalmente XVI finales, con algunos ejemplos de los que quedan muchos en Infantes y Almagro. Aquí en Manzanares pues no tenemos tantos ejemplos, pero hay algunos, ¿eh? De hecho, aquí tenemos un patio de ese tipo en la antigua casa del mayorazgo de los Quesada, que quedó este patio aquí, que lo podéis ver, está justo aquí. Y luego pues voy a pasar un recorrido transversal muy ligero por las arquitecturas de patios de otras regiones, Córdoba, Sevilla, Andalucía, Toledo. Y finalmente pues voy a hacer un pequeño repaso de los elementos básicos que tiene un patio, viendo sobre imágenes de patios, desaparecidos algunos y otros que tenemos en Manzanares, sobre todo, donde vais a poder pues, conocer un poco a fondo los patios. En principio voy a intentar, es como si
tuviera un álbum de cromos y voy a intercambiar cromos con vosotros. Voy a enseñar mi álbum de cromos, de fotografías, para que os ilustréis y la idea principal es que distingáis lo que es el patio singular de La Mancha, lo que puede ser un patio manchego, de otros tipos de patios castellanos, de casas señoriales, o de Castilla la Vieja, o de otras regiones en las que no tiene nada que ver, que sepáis distinguir lo que es el patio más manchego. Vamos a ver si lo puedo desarrollar. Bueno, aquí veis dos patios. ¿Cuál es el manchego? Pues evidentemente es este, el que yo quiero reflejar. Es un patio más sencillo, más humilde, es un patio que se basa en estructuras muy livianas de madera y que ahora vamos a desarrollar. Y este patio pues es una casa señorial de Manzanares, que es la casa de Jontes. He conseguido esta imagen de la revista Siembra y veis que es un patio con una balaustrada, con unos órdenes de pilares arriba y abajo, un patio cuadrado, con unas galerías, y está hecho, es profeso para un palacio o una casa señorial. No es un patio manchego, porque este patio lo podemos encontrar en Castilla la Vieja, en otras regiones, y no nos singulariza. Vamos con ello. Vamos a empezar con el primer bloque del recorrido por la historia del patio. El patio, en fin, es un espacio que se crea libre, sin techo, sin cubrir dentro del edificio. Esa es la definición. También podemos hablar de la etimología de la palabra patio, que viene de pastus, que es pasto, y del occitano francés patus, que es también es zona de pastos. Eso es la etimología, significa que es como una zona abierta donde comía el ganado. Los pastizales, patio. También hay otra rama, otra investigación de etimología que dicen que es spatium, del latín, espacio. Yo ahí ya no llego a tanto. Los orígenes del patio. Para mí el patio empieza con la apertura que hacen en las chozas y en los primeros edificios que creamos en 1200 a.C., pues podemos recoger estas imágenes de una yurta o una casa de los Manzanes en el Alto Missouri, donde abren un hueco para el hogar, para el fuego, ¿no? Ese hueco ya es una apertura para ver el cielo, para que corra el aire y se ventile la casa. Eso yo creo que es un pequeño el origen que podríamos tenerlo. Si vamos recorriendo la protohistoria de la arquitectura, pues vemos ciudades como la reconstrucción de Babilonia, donde podemos ver cómo todas las construcciones, este es el origen de la civilización, las primeras ciudades de nuestra civilización humana, tienen patios, todo está lleno de patios, todas están alrededor de patios. Es necesario, imprescindible, fundamental en la cultura mediterránea. En el norte de África empieza y en el Oriente Medio tenemos estas estructuras de hace ya 1500 años. Aquí tenemos una imagen, bueno, son interpretaciones de lo que podrían ser los patios sumerios y los patios de Babilonia, ¿no? Con calles estrechas para que la climatología no podía desarrollar otro tipo de casas para que entre el fresco y con adobe, y mira cómo la madera ya se veía en estas interpretaciones. Castillo de los Átridas, en Tirinto, Grecia. También tenemos una estructura ya en la cultura greco-romana en Grecia, primeros orígenes, con patios claramente, con columnas alrededor. Entonces vamos a ver que son las galerías porticadas o peristilos con los que empieza los primeros desarrollos arquitectónicos, empiezan a hacer más complejo este espacio abierto de las construcciones. Patio grecorromano, tenemos aquí un megarón prehelénico, donde había el fuego, todavía el hogar, ese hogar, esa chimenea, ese hogar donde alrededor del patio ya con columnas, muy sencillo, y concatenación de varios patios. Aquí tenemos también la casa del fauno en Pompeya, que son los primeros ejemplos completos en los que contamos, de hace 100 años antes de Cristo, donde tenemos el primer patio, se llamaba
impluvium, porque recogía las aguas en un estanque, las aguas de lluvia caían vertidas por las cubiertas de este patio y se recogían en ese estanque. El agua era muy importante, ¿no? Los pasillos alrededor, y luego pasaba a otro patio ya más representativo, donde estaba rodeado de columnas, galerías porticadas o peristilos, ya según el número de columnas. Y aquí mucho más complejo, ya un tercer patio con muchas más columnas. Este patio ya sería para usos ya de almacenaje agrícola y todo este tipo. El atrium grecorromano, ya veis unas imágenes, el atrio toscano, no tenía columnas, aquí sí, el atrio tetrástilo de Pompeya, todo ese siglo. La palabra atrium es un espacio descubierto, por lo común cercado de pórticos. También la palabra vestíbulo viene del latín vestibulum, también se desarrolla similar. La domus romana, otra vez Pompeya, la casa del cirujano, y se parece muchísimo a nuestras casas mediterráneas y continentales del sur de la meseta, sobre todo porque el clima es muy similar al que puede hacer en Italia y en las zonas del Mediterráneo, ¿no? Peristilo es galería de columnas que rodea un edificio o parte de él. Eso es la terminología. El Islam también utiliza la cultura asiática y musulmana, proveniente seguramente de la griega, o con influencias de la oriental y la griega mezclada, pues nos dan pues este tipo de los caravanserai, que son una especie de ventas, antiguas ventas que estaban en el camino de la seda y el camino de las especias, en todas esas zonas tan conflictivas de los países soviéticos, todavía del sur de la Unión Soviética. Las mezquitas, también otro elemento alrededor de un patio, aunque luego es una sala columnaria, lo que es una mezquita, pero en realidad tiene patio antes de entrar a la mezquita de Córdoba, tiene aquí lo vemos, un gran patio y luego la sala columnada. En el patio un elemento de agua y arbolado y vegetación, incluso una galería alrededor. La mezquita de Córdoba lo podéis ver perfectamente. En la arquitectura hispano-musulmana tenemos como cumbre la Alhambra de Granada con los palacios nazaríes, donde tenemos unos patios clarísimos, donde tenemos unos estanques, son patios estanques, patios jardín, con recorridos perimetrales, con dos elementos que rematan este tipo de patios, que son unas galerías con columnas que dan paso al palacio. El palacio es el cuarto representativo donde el sultán o el califa o quien estuviera en la mezquita, en el palacio, pues lo recibía a las visitas. Son los cuartos más importantes que dan a estas galerías, que luego la cultura monástica en los claustros de los monasterios lo vuelve a repetir. La casa también de Nazarí de Zafra repite el mismo sistema de cuartos y habitaciones principales abiertas a patios. Es importante el concepto de apertura. Un patio no es una pared cerrada que tiene 4 ventanitas y es un patio de luces, no. Es un patio de paso representativo, un patio de convivencia. El patio es un espacio vital y de suma importancia para la vivienda, ¿no? Casa hispano-musulmana también en Cieza, en Murcia. Los arqueólogos han rescatado, han podido recomponer estos planos donde se ve que hay multitud de patios en esta manzana tan comprimida de la casa, de las estructuras urbanas musulmanas que son muy densas, con calles muy estrechas, la climatología y la protección, apoyarse una casa sobre otra para ahorrar muros, pero siempre con el patio. Y está muy estudiado, ¿no?, este tipo de estructuras. Y ya pasamos a una arquitectura mucho más monumental también, donde se intervienen con patios. Las catedrales tienen sus
sus patios, sus claustros, que al final es un patio con una galería donde se procesiona o se recorre y se da vueltas en torno a un jardín con sus habitaciones alrededor. Y el Escorial es una secuencia de patios tremenda, ¿no? Es el culmen del patio, yo creo, en la arquitectura clásica renacentista española, ¿no? La tradición oriental también se compone a través de grandes patios en la ciudad prohibida de Pekín y en elementos de la cultura de Kioto y japonesa. También el patio está presente siempre, ¿no? Y el culmen de nuestra arquitectura en patio pues está el Quattrocento, el Cinquecento italiano, con los palacios de Florencia y de Milán, donde la arquitectura grecorromana, sobre todo romana, los órdenes se imponen y la proporción hace que tengamos el Renacimiento más puro y más elegante que nos ha dejado la historia de la arquitectura, copiado luego en las demás regiones, en Francia, en España y en el resto del mundo, y en España pues con una impronta importante, con el primer edificio renacentista, prácticamente el primer patio más puro que se hace en la Alhambra, el Palacio de Machuca, de Pedro Machuca, que es el de Carlos V, y Pedro Machuca es el arquitecto. Bueno, ya no me voy a enrollar más con esto, que si no, no terminamos, y voy a pasar al patio manchego. Vamos a ver cómo la evolución nos ha ido decantando este patio y cómo ha habido otras divergencias al patio, cómo se ha ido copiando estos patios renacentistas en la Casa Noble, Casa Solariega, y quizá pues alejándonos un poco de nuestros orígenes manchegos, ¿no? Y voy a leer un texto de Azorín, que me parecía interesante, para introducir un poco cómo los grandes escritores y autores de arquitectos también, que han estudiado a principios del siglo XX la arquitectura popular, pues se han impregnado de lo que es singular en nuestra región, en La Mancha, ¿no? Bueno, desde la cocina de esta casa se pasa a un patizuelo empedrado con pequeños cantos. La mitad de este patio está cubierto por una galería, la otra mitad se encuentra libre. El piso está en altos y bajos, desnivelado, sin pavimentar. Las paredes todas son blancas, con zócalos grises o azules. Y luego, cuando salimos a la calle, vemos las anchas y luminosas vías en perfecta concordancia con los interiores. ¿No son estos los pueblecillos moriscos de Levante? Todos recogidos, todos íntimos. Son los pueblos anchurosos, libres, espaciados, de la vieja gente castellana. Las calles son de una espaciosidad extraordinaria. Las casas son bajas y largas. De trecho en trecho, un inconmensurable portalón de un patio rompe la solidaridad espiritual de las casas. Y al final de la calle se abre también inmensa, infinita, la llanura. Yo contemplo las casas bajas, anchas y blancas. De tarde en tarde, por las anchas vías, cruza un labriego. No hay ni ajetreo, ni movimiento, ni estrépito. El sol reverbera en las blancas paredes. Las puertas están cerradas, las ventanas cerradas. Las casas de los labradores manchegos son chiquitas, con un corralillo delante, blanqueadas con cal, con una parra que en el verano pone el verde pesado de su hojarasca sobre la nitidez de las paredes. Esto comenta en 1905 Azorín en La ruta de Don Quijote, en un capítulo dedicado a Argamasilla. Aquí en esta primera diapositiva de la evolución de la casa manchega primitiva, hago un pequeño esquema de cómo, en principio, un pequeño cuarto, que sería el hogar, la chimenea y quizá la cuadra de los animales y un pollo para dormir, pues se acerca un poquito y ya aparece la primera casa, ¿no? Este es el primer patio, si lo queremos entender como patio, corralillo o entrada, ¿no? Evoluciona a una forma en L
es aumentar el volumen construido y se compone de esta manera. Siempre la calle, la entrada y a través del patio. Podría tener patios secundarios, ¿no? Y ya evoluciona pues a cerrarse en 3 de sus lados. Podría evolucionar a un cuarto lado, por supuesto, pero normalmente dejaban paso a otro gran corral, porque hay una secuencia de usos. La casa manchega es muy compleja, porque tiene parte doméstica, parte de agropecuaria, incluso una parte intermedia en las grandes casas de labor urbanas que he estudiado, pues ahí puede haber hasta, yo he visto 3 patios. Un primer patio representativo, un segundo patio para la familia, un poco más discreto, y el tercer patio corral para los carros y las maniobras. Para hacer maniobra los carros de labor y pasar a bodegas, a pajares, a cuadras, con quizá otro cuarto patio que podríamos entender un corralillo para los animales, con el basurero, con el gallinero y la pocilga. Son todos los elementos que puede componer la casa manchega. Y esta foto que he traído es como el edículo, el origen de esa casa, que ya Miguel Fisac lo entendió perfectamente, el arquitecto de Mieleño, que era el inicio de una casa. El patio corral es el simple espacio que aglutina las diferentes habitaciones, como una habitación, ¿no?, que de una manera orgánica forman la casa. Puede tomar aspectos y tamaños muy variados y puede también ir evolucionando hacia el concepto de patio, ya con pilares de madera o columnas de piedra. Solución que procede de las antiguas estructuras de la casa griega, romana y árabe, y que responde ya a una concepción de la vivienda no popular, sino señorial. Estamos viendo que este patio manchego se evoluciona de tal forma que acaba distorsionándose de tal manera que desaparece y aparece ya el patio señorial, un patio ya más clasicista. Aquí traigo un ejemplo de una casa que estudié en la planta baja de este tipo de casas. Son casas de ensanche de Manzanares y son casas de principios del siglo XX, pero se ve la secuencia de patio muy bien aquí, como había un primer patio y un segundo corralito para los animales, ¿no?, con entrada a la cueva. Es una casa con entrada y patio longitudinal, entrada de animales hacia las cuadras y entrada de pequeños carros, ¿no? Este esquema de casa con portal central y vivienda, habitaciones a los 2 lados, se da mucho en Extremadura y en el oeste de la provincia de Ciudad Real. Es un prototipo de arquitectura popular, ¿eh? Y aquí pues tenemos algún ejemplo, ya no quedan apenas, ¿no? Casas patio, los patios de vecinos, la casa, la entrada en adarve. Los adarves lo hay en muchas ciudades, pueblos, municipios de Castilla, en La Mancha lo hay, lo tenemos en Toledo, hay adarves. Adarves son como calles particulares que dan a varias casas, ¿no?, a un complejo de habitacional pequeñito, en este caso. Esta es la calle Virgen de Gracia, ya se tiró esta casa, y conservo imágenes, cómo se ven las estructuras de estas pequeñas edificios comprimiendo esa galería, ¿no? De estas hay muchas, ha habido casos, y corrales y patios mayores, ¿no?, pero siempre casas de vecinos en adarve. Pues ejemplos de casas de patios, pues de entrada. Esto era la entrada desde la calle, en la calle La Paz, la Virgen de la Paz, tenía un patio de entrada a la casa, con una escalera por aquí para subir a la planta de arriba. Otra entradita también, yo creo que estaba ahora paralela a esa casa, pues teniendo desde el pozo, donde se da una pequeña galería. Son pequeños corralillo patio muy primitivos. Y ya pasamos a un patio un poquito más evolucionado, donde ya las estructuras están un poquito más organizadas y hay unas galerías en la planta baja y otras en la alta. Tenemos zapatas ya decoradas, en fin, tienes una base de piedra y un soporte de madera, un pie derecho. Tienes la escalera pequeñita con sus baldosas de barro, su mamperlán de madera, los baldosas de barro en el suelo, ya encementado un poquito el antiguo, el morrillado de canto, pues se ha perdido, pero todavía quedan. Este patio sigue estando, aquí en Manzanares, y es un prototipo yo creo que de manchego. Aquí tenemos otro patio, quizá
más complejo, tiene 2 galerías. Esta casa es la que hemos visto antes de Maestro Cristóbal, que tiene el zaguán, habitaciones en torno a este primer patio y luego un segundo corralito. Esta imagen es de la calle Morago, otro patio, también organizado con sus forjados de viguetas, con sus vigas de madera, zapatas y pies, su zócalo, su zaguán, con algún capitel, algún adorno. Era lo único que se tenían licencia estos arquitectos populares, estos maestros de obra, que hacían patios muy sencillos, ¿no? La madera no es un elemento manchego, no tenemos madera, la tenemos que traer de las sierras de Cuenca o de Alcaraz, los pinos, aunque también se construía con algunas veces con chopos, con encina, con sabina, pero en elementos puntuales, pero la mayoría era pino que se traía y había que pagarlo, y entonces no se podía construir tener la madera vista, había que pintarla. Siempre la arquitectura popular está pintada la madera, porque hay que protegerla. El pino es blando, el pino está a la intemperie, aquí tenemos pues temporales y tenemos calor, el sol le afecta muchísimo a la madera y tienen que estar pintándola continuamente. Otra galería de un patio estrecho que ya han cerrado parte de él, lo han cerrado, podemos encontrar muchos ejemplos. Este patio se está deformando, se está cambiando continuamente porque se está cerrando, se le está quitando parte hacia ese patio, las galerías se están bloqueando y acaba por extinguirse, acaba desapareciendo, pero ahí está, todavía quedan los entramados de la madera como restos. Otro patio también, con su pozo, sus pilistras. Cuidado. Este es el balcón del Santo, el patio que tiene dentro, que es un pequeño patio a la calle, no es muy importante, tiene una galería antigua, esta la han tabicado, podía ser original así, pero lo dudo. Aquí ha perdido un pilar de madera y le han puesto un metálico, y aquí veo 1627 o algo así. Una fecha un poco antigua, pero con balaustres bastante antiguos y canes decorados, de tradición ciertamente mudéjar, ¿no? Que eran los mejores albañiles y carpinteros de lo blanco, que trabajaban muy bien la madera y le gustaba pues decorarla, a veces policromarla y labrarla un poquito. Otro patio que he podido recuperar todas estas fotos son de derribos que iba a hacer y me quedaba con imágenes que tristemente pues ya no tenemos. Aquí se ve en este patio como hay una alacena con su celosía, escalerita, cómo se pinta la madera, se encala porque hay que protegerla. Y ya pasamos a la casa, punto 3, casa nobiliaria de los hidalgos. Esta es la casa más representativa que entendemos como, pero no es la casa manchega, es el patio de casas en Manzanares, que las hay, pero que están construidas a finales del 19, principios del 20, con un estilo y un lenguaje que era el que se imponía en ese momento. Era el neoclásico, era el metal, venía la fundición, recién estaba la Torre Eiffel de París y lo metálico se imponía, ¿no? Entonces había que construir con pilares y soportes de fundición, con vigas metálicas, y había que hacer unas galerías, en este caso, con bóvedas de arista. O sea, eran como pequeñas bóvedas hechas con yeso, muy interesantes. Esta particularmente tenía pilares de piedra, pero las más evolucionadas tienen ya pilares metálicos. Y aquí tenemos otra con pilares también de piedra, con el corral al fondo, siempre con el patio de maniobras, los grandes camarones y las estructuras más importantes de la casa para el tema agropecuario. Pero no me voy a extender en lo que es la casa manchega, que si no estamos aquí un par de horas más. Y aquí tenemos ya este modelo de casas en las que son nobiliarias, tienen sus escudos y provienen de esos elementos de piedra que vemos con vigas de madera y fustes de piedra. Pueden estar hechas también al final del 19 y principios del 20, y en vez de utilizar pilares de fundición, han recopilado de pilares que compraban de otros derribos y los reutilizaban, ¿eh? Algunas más básicas,
aleros de madera, cierta curiosidad, así unas vigas así muy potentes, a veces son con pilares de piedra. Esta, no sé si estaba en la calle Cruces, me quiero acordar. Esta es una parra muy espectacular que existía, Casa del Clavero. ¿Dónde estaba la Casa del Clavero? Pues estaba al final de la calle Monjas, esquina calle Villarreal. Tiene unos pilares con unas columnas, con unos escudos con 2 llaves, que son el símbolo pues del Vaticano también, ¿no? Y de la Iglesia. Pero aquí en este caso la utilizaba el clavero, era tema eclesial. Luego acabó siendo una pensión, la pensión de los romanos. Y tenía un patio con columnas de piedra bastante grande, al que daban habitaciones. Calle Doctor Camacho, yo creo que todavía existe este patio, engalanado, porque hay que agradecer también, agradezco desde aquí a todos los vecinos que me han abierto sus puertas cuando me he enterado de que había un patio y he podido pasar, y orgullosos de sus patios, de tenerlos lo mejor posible dentro de su cultura y de sus gustos, pues los tenían engalanados. Es igual que el patio cordobés, que lo engalanan de tiestos, pues aquí también hay tradición. Algunas veces se pasan pintando las columnas y pintando todo, pero tenemos aquí otro patio con columnas que quedan todavía algunos patios aquí en Manzanares, patios ya más modernos, y aunque la Casa de los Merinos, pues había que ver exactamente el origen constructivo de este patio, porque estos arcos pues pueden ser del siglo XVIII, XIX, en fin. Los suelos de baldosa hidráulica ya te dan un indicio de que está hecho el principio de los años 20, y los zócalos o frisos que se utilizaban en este tipo de patios. Todavía estoy viendo las columnas de piedra, todavía no he entrado en el patio más moderno, que sería el de columna de fundición, que lo he dejado para la última parte. Mira las bóvedas vaídas, qué interesantes, las bóvedas de arista y suelos hidráulicos, casas que han desaparecido ya. Casa de Cantalejo, estaba calle Maestro Cristóbal. Casa de los Terceros, esta todavía la tenemos, restaurada, afortunadamente, pues tenía un patio un poquito andaluz, pequeño, comprimido, como son los patios andaluces. Aquí tenemos este patio de la Casa de la Cultura, no hace falta que lo tengamos aquí, del mayorazgo de los Quesada. Aquí he traído esta foto porque se ve un patio que creo que es el de la Casa de Jontes, con un zócalo y un suelo, personajes de la época. Pasamos al último punto, que es la casa solariega clasicista, que se ve aquí cómo se desarrolla en torno a pilares de fundición. De aquí tenemos ejemplos importantes. La casa de Malpica es un ejemplo, por ejemplo, que lo vamos a ver. Casa calle Doctor Fleming, pues tenemos el problema de que le han puesto un acristalamiento y han cortado esa visión de 2 alturas que suelen tener todos estos patios, con sus columnas de fundición, sus vigas. Casa calle Empedrada, otro patio con sus columnas de fundición, más o menos arreglados y más integrados. Todos estos patios ya al final tienen monteras acristaladas, que es el elemento que ya ha cubierto y ha bloqueado la ventilación natural originaria de estos patios, que hacían una función climática interesantísima, porque eran chimeneas que expulsaban el aire caliente en verano y refrescaban la casa de forma natural por las noches de verano, dejando abiertas alguna ventana, alguna puerta, con celosías, podías refrescar, no te hacía falta aire acondicionado. Ahora los hemos convertido en invernaderos, ¿no? Más o menos. Se pueden llegar a ventilar estas monteras, pero son complejas. ¿Y qué tenemos? Pues podemos calefactar de cierta manera este volumen de aire. Entró la introducción de la calefacción por radiadores en los años 20, pues hizo que todo el mundo pues se lanzase a climatizar las casas y cerrar los patios. Reconvirtieron y han rehabilitado esa forma con ciertas patologías que vienen por otros motivos, humedades, condensaciones y otros elementos que tenemos que perjudican al patio original, ¿no? Esta es la Casa de Malpica antes de la restauración.
Los bajantes de las monteras son unos elementos que al final acaban surgiendo en este tipo de patios. Más patios. La casa del notario García Noblejas, también reformada. Esto es previo a la reforma. Ahí hay 2 casas con 2 patios y uno de ellos es más con su columna de fundición, su zócalo y casas de principios del siglo XX. Más casas con columnas. Casa Calle Monjas. Esta casa es tremenda, la casa de los Carreños. Tiene tres patios. Tiene un patio dedicado a jaraíz de bodega, tiene otro corral grande para maniobras de carros y porches, y luego tiene este patio central doméstico para la familia. Otro patio en la calle Jesús del Perdón. Ya las columnas han desaparecido y la columna de fundición está en la esquina, pero parece ser que la viga o no ha funcionado bien, han tenido que colocar esta especie de pilarcillo para que no se rehunda la vigueta. Las monteras en los patios, los toldos son los elementos más, con los columnas de fundición y elementos modernistas en las barandillas y en las balaustradas, algunos elementos art déco, estos colores un poco arabizantes, a veces tenemos arcos polilobulados, tenemos vidrieras un poquito con tonos andaluces. Fue una corriente de los años 20 de utilizar el patio. Castilla no tenía el patio, el patio popular era un patio pobre, sencillo, austero, humilde, y no se retoma, ¿no? Los que vienen, Manzanares era el Dorado, el Manzanares de la Filosera, Manzanares bodeguero, aquí venían los grandes inversores, las grandes riquezas de este país, muchas llegaron aquí y se hicieron sus casas porque necesitaban de una casa señorial, claro, y venían con corrientes levantinas y andaluzas, con influencias, no captaron lo manchego, vinieron y impusieron otros estilos, lenguajes acordes a la moda madrileña, a la moda de Barcelona, de Valencia, y se impusieron. Fue esa época del boom de las casas señoriales, que son las que tenemos ahora. Otra casa también, calle Manifiesto, ya restaurada, pero mantiene ahí un zócalo y puertas de este tipo, y este tipo de arcos, estilos y barandillas con balaustradas, un tanto modernistas en algunos sitios. Art déco he visto menos, modernismo más puro lo tenemos en Alcázar, en otras poblaciones cercanas, pero Manzanares modernista no he encontrado muchos detalles. Casa Josito, esa otra casa de la que no tengo, había que rebuscar fotos antiguas. Entonces ya en la restauración pues se mantiene el patio con la montera, que es el elemento fundamental, y los pilares de fundición se han mantenido, y algo de la escalerita y algo del friso también, o sea que ahí sus detalles están ahí para saber lo que era un patio de una casa. Más casas todavía, y aquí ya una recopilación para que identifiquéis lo que es una casa con pilares de fundición, una casa con pilares de piedra algo más antigua, siglo XVIII, principios del XIX, siglo XX ya, finales del XIX-XX, y estas pues evolucionadas, posiblemente sean de principios de siglo, de finales del XIX, estas un poco más antiguas, y esto es lo que yo creo que en ninguna otra región de España lo encontramos. Sin embargo, esto pues sí, en Levante tenemos en Castilla, en Andalucía, pero esto exactamente habría que rebuscar. Plano de Manzanares que quería yo poner del casco antiguo, que veáis un poco todos los vanos, los huecos que se pueden encontrar, casi todos cuadrados. Significa que todas estas casas tienen tendencia a un patio clasicista. Son casas pseudo-señoriales o pseudo-solariegas con este tipo de patios. Y en alguna calle más secundaria ya corral y patios de otro tipo. Esta es la calle Espronceda y Zacatín tenemos aquí abajo. Ahí sí que se ven ya, se desarticulan, se desorganizan, son patios más populares, ¿no? Se ve perfectamente la urdimbre de patios que tenemos en Manzanares, muchísimos.
más o menos vistosos han llegado a nuestros días. Un mapa de patios, un mapa de plantas que hice para la tesis, para poder ver perfectamente la estructura de los espacios vacíos. Hice una analítica de espacios abiertos, espacios cubiertos, espacios semiabiertos. Y aquí tenemos las manchas negras grandes son los corrales. Las manchas negras pequeñas son los patios. Se ve como las estructuras de las grandes casas de labor tienen unos grandes corrales y unos patios pequeños, ¿no? Son casas. Casa manchega, ¿cuál es la casa manchega pura? Pues no tenemos, son casas evolucionadas. Son transformadas y nos han llegado pues restos de transformación, de divisiones, de parcelaciones. El catastro pues hemos tenido que hacer, pues nos dice cómo han ido de grandes manzanas, grandes solares, cómo se han ido partiendo, ¿no? Pues ahora vamos a pasar brevemente, porque se nos va el tiempo, por las arquitecturas de patios en Toledo. ¿Cómo tenemos los patios? Pues más pequeños y de más altura. Suelen ser de 3 y 4 plantas, están cerrados con unos buenos balaustres e incluso acristalados, ¿no? Muchos, porque el clima pues también lo respondía y bueno, las calidades constructivas tenían más madera, tenían más dinero, podían construir mejor, pero tenían menos espacio. Los patios son menos desarrollados en superficie. Y la estructura es madera, eran maderas más nobles, eran roble, castaños, y los podían, como estaban muy cerrados, la intemperie no les afectaba tanto y no los llegaban a pintar, ¿no? En los patios con maderas nobles. Los suelos estaban bien tratados, aunque aquí han llegado ya evolucionados. En Córdoba, pues tenemos el elemento del arco de medio punto, barroco, grecorromano. En Andalucía, pues las tendencias a la arquitectura romana del arco de medio punto están se observan siempre mucho y están muy desarrolladas en toda la arquitectura andaluza. Y bueno, pues es un patio más pequeño, estrechos, y en Andalucía se suelen concatenar los patios y en secuencia de varios patios. Córdoba es un patio un poquito mayor, parecido a los nazarís, con una galería con sus arcos peraltados, nazarís, con alfiz de ladrillo, también el mudéjar, el islam, el musulmán, los patios con un buen empedrado, y no tenían por qué ser con galerías alrededor, ¿no? Como este es otro patio en Granada, también con el mismo esquema. He traído algunos para que comparéis la diferencia con el patio manchego, ¿eh? Aleros de madera muy potentes, 2 galerías, una galería abierta al palacio que he comentado antes, la alberca o el estanque muy importante de la arquitectura andalusí. Cádiz, un patio muy singular. Os invito a que paseéis por la Caleta y veáis esas calles tan estrechas, asoméis, porque están abiertos a patios particulares, estrechitos, con mucha umbría, acristalados por dentro, muy curiosos. A veces no tienen pilares, solo son huecos, a los que climáticamente son perfectos, son como chimeneas de ventilación y permiten iluminar en calles tan estrechas, dar iluminación a la vivienda de Cádiz, que casi no cogía luz en la calle y la cogía más por el patio, ¿no? La corrala madrileña, no podía pasar por alto este sistema de acceso a las viviendas a través de corralas. Lo que tenemos también aquí en Tembleque, lo tenemos también en San Carlos del Valle y en Almagro. Tenemos los corral de comedias, tenemos este tipo de estructuras de patio, alargadas y con pilares y barandillas. Tradicional, antiguo, 16, 17. Castilla la Vieja, Segovia, el patio se cierra, se acristala, maderas muy nobles, pilares de piedra, la lluvia, la nieve. La climatología hace que esto tenga que funcionar de otra manera, modernamente, pero estas maderas estaban preparadas para intemperie, porque tienen allí pues pino balsaín y tienen pino en la sierra buenísimos. No confundir el patio manchego con los corrales. Los corrales son espacios de maniobras para los carros abiertos a los animales, donde tenían las pocilgas, las cuadras, tenían los porches para dejar los carros a cubierto, las grandes portadas, los porches de paso,
y escaleras muchas veces abiertas a estos patios. Elementos de los patios, última parte. Vamos a ver si hacemos un recorrido breve, que ya lo he comentado, pero vamos a insistir en ello para que os quede claro, aunque seguramente no se quedará claro al final, pero es mi intento. Vamos a ver. Balaustres, torneados, pero los originales de los patios manchegos está claro que lo más antiguo es la tabla recortada. Quedan muy pocos, pero no lo he traído ahora porque sería abrir otro melón y con cómo se analizan las tablas recortadas en los balaustres, pero es lo más antiguo. Aquí tenemos pues pilar de piedra, tenemos el canto rodado y tenemos aquí como la escalera arranca en rincón de claustro. Es un elemento que se integra dentro de la crujía, no es la escalera que estamos a lo mejor acostumbrados a ver en muchos patios manchegos, que es de un solo tramo, cubierta de un tiro y accedía a las galerías de arriba, ¿no? Es un tipo de escalera, pero que veáis que la galería es muy importante porque es el elemento protector, es la piel de nuestros edificios austeros con muros que necesitaban aislarse, y si abres una ventana o una puerta que sea a una galería cubierta, porque proteges ese hueco de la intemperie y del refugio. Son casas que climatológicamente funcionan bien, con poquita calefacción se podía vivir muy bien en ellas. Ahora, claro, queremos los 21 grados y apretarle al botón, y eso tampoco es. Aquí había que vivir de otra manera. Pero también vivían, y convivían, que es una de las cosas que he pasado por alto, pero la importancia del patio para sociabilizar, ¿no? La importancia, porque todos nos hemos criado en un patio, y nos hemos criado en nuestra infancia, y hemos convivido, y hemos compartido con nuestros vecinos esos patios, con familiares, donde nuestra familia agasajaba a los invitados en el patio, o donde nos juntábamos con los amigos, donde convivíamos, compartíamos. Yo creo que el ser humano aprende a socializar en los patios. Es importantísimo, imprescindible y vital en la arquitectura, y lo hemos dejado arrinconado, porque queremos nuestras habitaciones con nuestra pantalla digital, nuestro portátil, y nos comunicamos a través de una pantalla. No queremos mirarnos a los ojos, y aquí compartíamos de otra manera. Quizá es anacrónico, obsoleto, el convivir y compartir en un patio. Es como la calle, las ciudades también tienen patio. La Plaza Mayor de Málaga es un patio, es el patio de una gran casa. La Plaza Mayor de Madrid es el patio donde se reúne toda la población. Necesitamos estos espacios de intermediación, son espacios intermedios, espacios abiertos donde además ves la climatología que hace, sales y puedes ver las estrellas, puedes saber qué día hace, si va a llover o no. Estás en relación con el entorno próximo. La casa es algo más y el patio está ahí. Pozos, los brocales suelen estar, arbustos, pues suele haber parras normalmente, en algunos sitios higueras, aunque suele ser más vinculada al basurero, pero también están en los patios. Para dar sombra necesitamos un elemento vegetal, los andaluces lo tienen claro, fuente con agua y tiestos con pilistras y macetas, si no, no hay patio. Y hacen patios pequeños, estrechos, pero varios, y consiguen una ventilación desde la calle hasta el último patio, y refrescan toda la casa, que eso lo he visto yo en Pozo Blanco, lo he visto he estudiado en libros en Sevilla, y lo he visto cómo funcionan ese tipo de patios. Aquí tenemos otros sistemas, pero similares. Más patios. Casa de Calle Carmen, aquí tenemos otro, todavía está este patio. Esta casa tiene 3 patios, tiene un corral inmenso, este es patio secundario y luego un patio pues más noble y más de casa solariega, espectacular. Tabla recortada, galería con jabalcón y luego pues una galería cubierta, escalera. He tenido esta foto porque no lo sé si será verdad que esta sea, la tiene Bermúdez en su blog, que es el mayorazgo de los Quesada. Este patio no es igual que este que tenemos. Estos arcos no están aquí ahora. Yo no sé si este patio ha sido reformado o es que la casa de los Quesada no era esta, o era en la esquina, o había 2 casas, pero parece que tenían toda la manzana, hasta prácticamente la ermita. La ermita de la Veracruz la donaron la familia Quesada para construirse. Ya es un patio antiguo, pero vamos, seguramente la foto, pues, patio evolucionado. Más patios en la calle Carmen, Radio Surco, siempre lo vemos, otro patio pequeñito.
Casa de calle Carmen desaparecida, con la palmera, era uno de los elementos que se usaban en los patios, muy tradicional, importado de las colonias, no sabemos de procedencia por qué empiezan a ponerse palmeras en las casas en muchos lugares, ¿no? En muchos rincones, unos se adaptan mejor o peor. Aquí otro caso, también está en rehabilitación esta casa, con elementos muy andaluces, con colores un poquito andaluces. Mira los tiestos y las barandillas. Y luego a los pilares, pues muchos los pintan de color gris, plata, gris plomo, en fin, los colores ya. Los suelos de baldosa hidráulica también identifican a una casa más moderna, ¿no? Aquí vemos también las vigas cómo están decoradas, cómo están todo con lenguajes un poquito modernistas, cómo cuelgan los tiestos, muy interesante la barandilla también, motivos de modernismo de los años 20-30. Otra casa con sus arcos, en Lope de Vega, otra casa, tenemos muchas. Y de estas quedan pocas, quedan menos, pero también quedan, ¿no? Con sus balaustres, pintada la madera porque había que protegerla, a veces cierran algunos habitáculos, pero está bastante conservadilla, no está mal, ¿no? Estas son unas imágenes de patios de Almagro también, casas un poquito más de cierta importancia, aunque los pilares los han pintado y tal, pero convivían a veces los patios tradicionales populares con las columnas, o las implantaban, las columnas de piedra, las traían, querían ennoblecer ese afán de salir de la miseria del manchego que quiere imitar al clásico y al moderno que viene del Levante, y los patios nuestros pues los identificamos con épocas de hambrunas, épocas de miseria, de trabajo, de sudor. Yo siempre he intentado, yo creo que todos estos episodios de estudio son autobiográficos, queremos conocernos a nosotros mismos, ¿no? Queremos intentar sacar por qué somos manchegos y qué nos singulariza, y cuando lees los viajeros del siglo XIX que vienen a estos pueblos de la Mancha, pues se te cae el alma al suelo de ver cómo describen la miseria de las ventas y la podredumbre y la falta de medios que había en esas épocas, ¿no? Estamos hablando del XIX en algunas zonas. Luego empezó a haber riqueza, la agricultura y el vino trajo cierta riqueza a estas zonas, pero yo creo que hay mucho agricultor que ha vivido, ha convivido, ha compartido estas cosas, este tipo de arquitecturas, y no la quiere ver más, porque la identifica con la pobreza o no la pobreza, sino la austeridad y el esfuerzo que le ha supuesto su infancia o su vida en cierta precariedad de los años 60, 70, la posguerra, no sé, pero prefieren las modernidades que a estas cosas. Y todavía se conservan buenos patios, buenos empedrados, buenas columnas. Y he tenido algunas fotos antiguas que está Torres, que no sé si es Membrilla o Manzanares, pero yo creo que es Manzanares, cuando nos quedamos sin torre. Este patio debe estar en la calle La Cárcel o algo así. A ver, cuidado. Aquí hay pozos, brocales, patios sencillos. Esto era lo que eran las casas manchegas, y lo que ahora pues todos los escritores y arquitectos que estudian arquitectura popular pues buscan como estos recursos del pasado que ya tristemente pues no encuentran. Son fotos antiguas, en los años 60-70 hay varias publicaciones interesantes donde todavía se recogen algunas imágenes. Esta la tiene el libro de Carlos Flores, Arquitectura Popular Española, y este es un patio de Daimiel. Un dibujo de Gonzalo Cárdenas, que es un arquitecto importante fue de posguerra, fue profesor en la escuela y visitó Manzanares y lo firma como patio de Manzanares. Puede ser una reinterpretación, y se quedó con esos elementos, se quedó con un detalle de la zapata, el pilar, se quedó con este detalle del zaguán a la calle, la galería. No es exactamente un patio, es una galería, quizá, la tinaja, el pozo, la tinajilla para dar de ver la pila, los animales.
Este es otro patio corral que lo dibujé yo en dibujillo. Que saqué que un pozo un poco extraño, que tiene una portada, cómo sube la escalera, los camarones. Pero eso ya es un corral, esto ya es un corralillo. Pues no sé si leeros una última cosita, pero por terminar, si ya va siendo hora, son las 9, ¿no? O si queréis también preguntar alguna cosa de vuestras vivencias en patios. Por ejemplo, Torres Balbás, en un extracto pequeño que tengo aquí, de 1923, Leopoldo Torres Balbás es un estudioso de la arquitectura popular y de la arquitectura también del patrimonial, ¿no? Fue arquitecto de la Alhambra de Granada también, restaurador, y dice, sobre las casas manchegas, dice, sobre las casas nos comenta cómo están enjalbegadas con cal, de gran portada adintelada, con cubiertas a 2 vertientes, desaguando por los lados mayores, del rectángulo de planta a fachada, con teja curva y muros de tapial o tierra apisonada, entre pilastras y verdugadas de ladrillo, de cornisa, ladrillos volando o las mismas tejas avanzadas. Las ventanas bajas suelen estar protegidas por rejas saledizas y las altas son muy reducidas. No existe separación de impostas entre ambas plantas. El zaguán, chiquito con puerta a la cueva y patio enfrente, con tapia alta, con las tinajas, la parra, la artesa para lavar. A veces el patio está en la fachada, pasando a la casa a través del mismo. Los corralones adquieren gran importancia, con las paneras, cuadras, pozo, cobertizos. En la planta alta, la cámara para el grano. Esto ya nos lo citaba Torres Balbás en el 23. Pues aquí se apaga. Si queréis alguna cosa. No me quiero despedir antes por recordar también a mi padre, que hace 7 años, un día como este, murió, y se lo dedico un poquito a él, porque yo creo que también me inculcó las ganas de conocimiento por mi tierra, que no sé de dónde salen, pero brotan de dentro. No sé por qué. Estudié en Madrid, estudié fuera y me gusta la arquitectura moderna, pero no sé cómo recalé en estos devaneos con arquitectura popular, una arquitectura que nadie estudia, que nadie interesa, pero que estoy aquí para mostraros e intentar que disfrutéis con estos conocimientos, que no sé si he sabido transmitiros, pero que espero que lo hayáis disfrutado. No me queda más que 1 hora, no quería yo alargarme y creo que podría traer más cromos, pero luego habrá más sesiones. No quiero abrir todos los melones porque la tesis da para muchas charlas de este tipo, tengo muchísimo estudiado y me gustaría compartirlo con vosotros, igual que hoy. Cuando queráis, me llamáis y aquí estamos. Pues nada más, muchas gracias por todo.